Pues comenzamos el seminario. Hoy está Víctor visitándonos, que es estudiante de Rosillo, aquí en Extremadura, de doctorado, y alguien más. Miguel Ángel también. Miguel Ángel también. Y Mateo. Y Mateo, y Mateo también. Y bueno, hace poco hiciste una estancia, ¿no?, con Bastian Lee. Y nos vas a hablar, ¿no?, de lo que trabajaste con él durante ese tiempo. Y si recuerdo bien, tu tesis iba sobre una mezcla de machine learning y topología, que también lo va a tratar. Cuando quiera. Muchas gracias, Manu, por la presentación. Pues como he indicado, voy a hablar del trabajo realizado en una estancia de investigación en la que he visitado al profesor doctor Bastian Lee, en Suiza, en Friburgo, y esta estancia tuvo lugar de abril a junio, de 2 meses en concreto, y también el investigador Florian Potash de la Universidad de Tübingen ha participado en este proyecto. El título es el que veis en la pantalla, Molecular Machine Learning Using Euler Characteristic Transform, y en español pues sería aprendizaje automático molecular usando la característica de Euler transformado. Y bueno, también ha sido un artículo afectado en el Congreso Biomed, que fue presentado la semana pasada, y eso es todo sobre la introducción. Pues me gustaría empezar lo que sería esta charla con la siguiente pregunta. Y es si creéis o pensáis que información sobre la forma o información topológica de las moléculas puede aportar información importante o incluso mejorar lo que sería la predicción de propiedades moleculares en el aprendizaje automático molecular. Entonces, con esto ya tenéis una idea de por dónde va a ir el trabajo y qué es lo que se intenta realizar. Al final viene todo esto ligado a la predicción de propiedades moleculares. Y bueno, en el desarrollo de fármacos, un aspecto crucial sería la predicción de estas propiedades moleculares. Normalmente, en el aprendizaje automático molecular se utilizan distintos tipos de representaciones que se utilizan para predecir estas propiedades. Pero estas representaciones pues realmente no extraen mucha información sobre cómo es la forma o la topología de la molécula. Entonces, en este trabajo, el objetivo ha sido utilizar análisis topológico de datos con el fin de extraer y analizar información sobre la forma de los datos. Que al final, este tipo de información se puede extraer en muchos tipos de datos, pero en este caso nos centramos al ámbito de las moléculas. Y se ha desarrollado un descriptor que está totalmente basado en la característica de Euler transformadas, la herramienta que se ha utilizado. Hemos evaluado el rendimiento predictivo de este descriptor para la predicción de propiedades moleculares y lo hemos comparado con otras técnicas ya establecidas, otras representaciones. ¿De acuerdo? Dicho esto, el índice que vamos a seguir en esta charla es el siguiente. Vamos a empezar hablando de los grafos moleculares, ya que es la base para computar descriptores ya existentes, y también va a ser la base para computar nuestro descriptor topológico. Y también es la base para aplicar otro tipo de modelo de machine learning que se utiliza actualmente bastante en el aprendizaje automático molecular, que son las Graph Neural Network. Seguido de esto vamos a hablar sobre la característica de Euler transformada, vamos a mencionar los experimentos realizados, la configuración que se ha utilizado y los resultados obtenidos, y vamos a acabar la presentación con las conclusiones y con el trabajo futuro. La mayoría de los datasets de moléculas realmente están bien representados en un formato que es bastante fácil de leer para los humanos y también es bastante fácil de procesar para los algoritmos. El más usado es las SMILES, que realmente es una cadena de texto, y de esta manera se representan moléculas. En esta diapositiva tenemos el siguiente ejemplo del ácido acético, pero claro, realmente con este tipo de representación no podemos extraer ningún tipo de información geométrica o espacial de la molécula. Por lo tanto, la solución sería trabajar directamente con los grafos moleculares, con los grafos moleculares. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en 2 dimensiones de un grafo molecular, en este caso del ácido acético, como hemos comentado en la diapositiva anterior. Y este grafo lo que podemos observar es que tiene 2 tipos de elementos. Los nodos, que corresponden a los átomos, en este caso tenemos átomos de hidrógeno, átomos de carbono y átomos de oxígeno.
Y también tenemos distintas aristas que corresponden a los enlaces covalentes entre los átomos de la molécula. Y como he comentado, esto va a servir como base para computar distintas representaciones moleculares, también 8 defensor basado en la FT, pero también va a ser dato de entrada de estos modelos que se utilizan bastante en el aprendizaje automático molecular, como son las graph neurales. La característica de Euler transformada, como bien indica su nombre, se basa en la característica de Euler, que es una invariante topológico que resume la forma de un complejo simplicial gracias a la suma alternada del número de elementos de distintas dimensiones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la formulita de la característica de Euler. Y en el caso de los grafos moleculares de los que hemos trabajado, que son complejos simpliciales muy simples, los cuales solo consisten de elementos en dimensión 0, simples de dimensión 0, y simples de dimensión 1, es decir, los vértices, los nodos y las aristas. Por lo tanto, la característica de Euler para este caso viene representada por la fórmula, por esta fórmula que es muy sencilla, que sería el número de vértices menos el número de aristas. ¿De acuerdo? Entonces, para construir la característica de Euler transformada, lo que hacemos son los siguientes pasos. Computamos esta característica de Euler a diferentes escalas, filtrando el grafo en una dirección. De esta manera, lo que hemos obtenido para esta dirección sería la curva de la característica de Euler. Este proceso lo repetimos para distintas direcciones y, por lo tanto, lo que hemos obtenido son diversas características de Euler transformadas que concatenadas forman la característica de Euler transformada. Entonces, realmente lo que tenemos es un vector de dimensiones por L dimensiones. Realmente es el número de direcciones por el número de escalas. Se suele visualizar como matriz y lo vamos a ver un ejemplo en una de las siguientes diapositivas de esta característica de Euler transformada. En esta diapositiva voy a intentar de ilustrar cómo se calcula la característica de Euler transformada y qué son estos dos parámetros fundamentales a la hora de calcular la escala y la dirección, ¿de acuerdo? Voy a empezar con la dirección, que no es nada más complejo que el punto de vista desde el que observamos los datos. Supongamos que visualizamos los datos en el eje X de izquierda a derecha, como bien indicado en la línea roja, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cada nodo tendrá un valor en esa dirección. En este caso podemos ver los valores de los nodos en dicha dirección, y como por ejemplo este átomo de hidrógeno que está más a la izquierda es el que presenta un valor más inferior. ¿De acuerdo? La escala sería los distintos instantes de tiempo en los que los elementos de nuestro objeto dinámico, que sería el complejo simplicial con elementos de dimensión 0 y dimensión 1, van apareciendo en función a los valores del nodo de los elementos en dicha dirección. Entonces, por ejemplo, podemos ver que a escala T igual a menos 2,93 aparece el primer elemento de este grafo, que sería este átomo de hidrógeno. Hasta T igual a menos 1,49 no aparece el segundo elemento, que sería este átomo del oxígeno. Y como existe un enlace covalente entre dichos átomos, se crea también en dicho momento en el que los dos átomos ya han aparecido. Así sucesivamente hasta que aparece el último átomo, que en esta dirección sería este átomo de hidrógeno que tenemos aquí, que será en T igual a 2,47 en el caso de este grafo del ácido acético, en la dirección del eje X, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo visual de la curva de la característica de Euler para la diapositiva anterior. Como la característica de Euler es 0 hasta el momento en el que aparece el primer átomo, que sería menos 2,93, como habíamos visto anteriormente. En ese momento presenta un valor de 1. Este valor de 1 se mantiene hasta otro cierto momento, en el que la característica de Euler, en este caso, aumenta a 2, baja de nuevo a 1, sube a 2, y así sucesivamente, hasta que se mantiene constante en el valor de 1, ya que el grafo del ácido acético que hemos visto anteriormente lo que tenía en su conjunto son 8 átomos y 7 aristas. Por lo tanto, la característica de Euler a partir de cierta escala es de 1. ¿De acuerdo?
Esto, a la derecha, lo que tenemos es una representación en forma de matriz de la característica de Euler transformada, donde en el eje de la X tenemos las direcciones, en este caso ha sido computado para 10 direcciones independientes, y en el eje de la Y tenemos las escalas, en este caso se ha computado para 20 escalas distintas, ¿de acuerdo? También podéis ver la intensidad de la intensidad, en este caso, del color demuestra el valor de la característica de Euler transformada para cada dirección y para cada escala. Entonces, lo realmente interesante de este trabajo es que vamos a utilizar este descriptor topológico, en este caso no como forma de matriz, sino como forma de vector que tiene una dimensionalidad del número de direcciones por el número de escalas, como dato de entrada de modelos de Machine Learning para predecir propiedades moleculares. ¿De acuerdo? Voy a pasar ahora a hablar de los experimentos realizados, de los datos que se han utilizado, los métodos que se han evaluado y con los que se ha comparado nuestro enfoque, la configuración de la experimentación y los resultados obtenidos. En primer lugar, se han utilizado para evaluar cuánto de bien funciona nuestro descriptor topológico, se han utilizado 9 datasets. Todos ellos están centrados en la misma tarea, que sería predecir la propiedad de constante de inhibición. En esta diapositiva podéis ver el número de moléculas que presenta cada dataset y tenéis un décimo dataset, que es el dataset combinado, que realmente lo que unifica es cada uno de estos datasets en un dataset global. ¿De acuerdo? Si alguna molécula ha aparecido en más de un dataset, solo se ha tenido una vez en cuenta para el dataset combinado. Este dataset combinado tiene un total de 16.558 moléculas. Los métodos que se han evaluado son los siguientes. Se han evaluado 10 fingerprints, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunas de ellas muy conocidas en este sector, como es la Avalon, y en esta diapositiva también podéis ver la dimensionalidad de cada fingerprint. Se han utilizado 7 descriptores topológicos ya existentes, topológicos descriptores moleculares. También podéis observar la dimensionalidad de cada descriptor. Y después se han utilizado los dos siguientes descriptores, aquí basados en la ECT. Uno que está basado única y exclusivamente en la característica de Euler transformada, que tiene una dimensionalidad en esta experimentación de 2528, ya que hemos utilizado 158 direcciones y 16 escalas para computarlo, ¿de acuerdo? Y estos valores han sido seleccionados gracias a un análisis preexploratorio donde parecía ser que un mayor número de direcciones tenía mayor relevancia a la hora de cómo de bien va a funcionar el modelo para predecir esta propiedad. Y después también hemos utilizado un enfoque híbrido, donde no solo hemos utilizado la característica de Euler transformada como el único descriptor para predecir estas propiedades, sino que también hemos utilizado de manera concatenada la fingerprint Avalon, resultando en un vector de mayor dimensionalidad, obviamente, ya que tenemos dos vectores concatenados en un único. Y por último tenemos, y no más importante, otro tipo de representación que sería la representación directa de las moléculas como grafos, que son introducidos como datos de entrada en Graph Neural Networks. ¿De acuerdo? Vale, para obtener los grafos moleculares de las representaciones que están en los datasets, que son SMILE, se han utilizado la librería PyTorch Geometric, y para computar la característica de Euler transformada se ha utilizado la librería DFT, que ha sido desarrollada por el grupo de investigación iDOS de Bastian Rik. Después, para las representaciones basadas en vectores, que serían los fingerprints, los descriptores y nuestro enfoque basado en la ECT, hemos utilizado como modelo de Machine Learning XGBoost, utilizando 1000 estimadores, una profundidad máxima de 5 y una tasa de aprendizaje de 0,01. ¿Vale? Eso es de la misma manera utilizado para todo tipo de representación, por lo tanto, es una comparativa basada en el mismo modelo de Machine Learning. Lo que realmente va a determinar cómo debe funcionar va a ser la representación utilizada. Y después, para la representación de grafos, hemos entrenado Graph Neural Networks con 100 épocas, optimizador ADA y una tasa de aprendizaje de 10 elevado a -2,5. Hemos testado en este caso 3 tipos de Graph Neural Network,
una basada en mecanismos de convolución, otra basada en mecanismos de atención y una tercera que fue desarrollada exclusivamente o que ha sido desarrollada principalmente para aprendizaje automático molecular, también basada en mecanismos de atención, denominada Attentive FP. Y el rendimiento de los modelos ha sido evaluado, bueno, de cada método ha sido evaluado utilizando una validación cruzada de 10 particiones y hemos usado el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación como métricas de evaluación. Aquí podéis ver los resultados. Sé que de primera no se observa muy bien cuál ha sido el mejor modelo genético y en cuántas veces, pero lo que os puedo decir es que el descriptor basado en la FT en cada uno de los datasets funciona o suele estar dentro de los 5 mejores y en el dataset ADRA1A es el que presenta un mejor rendimiento para predecir esta propiedad en comparación con los otros métodos ya existentes, descriptores, fingerprints y las graph neural networks. Después tenemos que el descriptor RDKit es el mejor para uno de los 9 datasets, de los 10 que digo. La fingerprint FACT2D es el mejor para 2 de los 10 datasets y también el Avalon Fingerprint es el mejor para uno de los 10 datasets. Pero si concatenamos nuestra FT con la fingerprint Avalon, esta, en cambio, es la mejor para 5 de los 9 datasets y también para el dataset combinado. Por lo tanto, es el mejor para 6 de los 10 datasets que hemos evaluado. Y lo que podemos ver es el error cuadrático medio, la media, en esas 10 particiones, con la desviación típica. En esta figurita de esta diapositiva, lo que podemos ver es el rendimiento de cada método para el dataset combinado. Y en este plot de la izquierda podemos ver cómo efectivamente el método basado en la FT y la fingerprint Avalon es el que está más cercano en cuanto al error cuadrático medio a 0, está más a la izquierda, indicando que es el mejor modelo. Y podemos ver cómo solo basado en la FT es el cuarto mejor modelo, bastante cerca de los que lo mejoran. Y en la derecha podemos ver la misma gráfica, pero con el coeficiente de determinación y cómo este método es el que está más cercano a otro, indicando que se adapta mejor para predecir dicha propiedad. Como resumen de los resultados, nuestro descriptor basado en la ATP tiene un rendimiento bastante competitivo, siendo de los mejores para la mayoría de los datasets, pero incluso mejorando todos los métodos alternativos para el dataset ADRA1A. Después, si lo combinamos de manera híbrido con la fingerprint Avalon, mejora las técnicas ya existentes en 6 de 10 datasets. Y también algo muy importante de estos resultados es que parece ser que, hubiera utilizado las mismas condiciones experimentales, sobre todo para los fingerprint, los descriptores y para su enfoque topológico, lo que juega un papel vital realmente es la representación de la molécula. Y esto también lo podemos ver en que utilizando graph neural networks, ¿vale? Únicamente, aunque haya sido únicamente en épocas, realmente el coste computacional de entrenar estos modelos era 10 veces entre utilizar los otros descriptores con un modelo de machine learning más intuitivo, más fácil también de verificarlo. Lo que nos hace indicar que no el utilizar un modelo más complejo y más costoso va a concluir con mejores resultados para predecir propiedades moleculares. ¿Vale? Esto también se puede ver en otros artículos de la literatura donde ocurre lo mismo. Como conclusión de este trabajo, hemos desarrollado un descriptor molecular basado en la FT para aprendizaje automático molecular. Obtiene un rendimiento competitivo, como hemos comentado, y combinarlo con otras técnicas de manera híbrida, en este caso lo hemos combinado únicamente con la fingerprint Avalon, puede incluso mejorar el rendimiento de este descriptor topológico y lo hace incluso mejor que métodos ya existentes. Y por último, obviamente, que información topológica y sobre la forma de las moléculas puede ser bastante útil y también se puede utilizar de manera complementaria para tareas de aprendizaje automático molecular. Como trabajo futuro, uno de los aspectos fundamentales en lo que sería este descriptor realmente es cómo afecta, o si se puede inducir de alguna manera, cómo afecta el número de direcciones y el número de escalas en el rendimiento de este descriptor topológico.
porque en este caso no me he limitado a hacer un análisis cualitativo un poquito para determinar el número de direcciones y el número de escalas que se va a utilizar para computarlo, pero un análisis más exhaustivo de cómo afectan estos dos parámetros en dicho descriptor. Por ello también el desarrollo de estrategias concretas para seleccionar estos parámetros y que a lo mejor no sea de manera aleatoria como se hace actualmente en esta librería y por lo tanto en este trabajo. También hacer una experimentación mucho más general, no limitarnos a predecir una propiedad exclusiva, sino también a lo mejor en propiedades más importantes como la toxicidad o la reactividad, que es algo que no dijeron en el congreso, pero también para clasificación de moléculas, con la idea de ver si realmente este descriptor es robusto a otro tipo de tareas dentro de este ámbito. Explorar otras variantes de la característica de Euler transformada, como puede ser la característica de Euler ponderada, la característica de Euler transformada ponderada o la suavizada. Y también otra idea sería la de construir un descriptor más exhaustivo topológicamente hablando, en el caso de que no se limite a utilizar una herramienta topológica como puede ser la RT, sino que combine distintas herramientas topológicas y en su conjunto proporcione mayor información a los modelos para predecir propiedades o cualquier otra cosa en este ámbito. Aquí tenéis algunas de las referencias más importantes, ¿de acuerdo? Y en esta última diapositiva podéis ver el QR del preprint, pronto será publicado, supongo, en las actas del congreso, podéis ver el artículo publicado. Y también algo muy importante es que podéis ver el link al repositorio GitHub, donde están toda la experimentación realizada, es totalmente reproducible y eso creo que es bastante importante, sobre todo en cualquier herramienta para el campo de la salud. Y la gente de la ETD también está volviendo a ser utilizado y tal. Así que eso sería todo. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Una de ellas la has dicho, por así decirlo, que quieres ver cómo influye el número de direcciones que escojas. Y mi pregunta iba enfocada en torno a eso, pero ¿en qué te basas para escoger las direcciones que has escogido? ¿Por qué esas y por qué otras no influyen de otra forma? O a lo mejor incluso pueden mejorar el error incluso un poco más o empeorarlo. Vale, entiendo que te refieres exactamente a, partiendo de la base que se han utilizado en este caso 158 características, porque es la que se ha Porque utilizado. esa 100... Vale, eso no lo puedo responder porque realmente son direcciones totalmente aleatorizadas, lo que sería el conjunto de lo que sería el espacio de características de los nodos del grafo. Pero sí es verdad que también una característica que ofrece esta librería es que se ha creado como una capa para las redes neuronales basada en la ECT, donde se puede como el modelo va aprendiendo qué direcciones pueden ser las mejores o qué escalas, pero no hemos hecho pruebas con ello y sería también algo bastante interesante. Lo que pasa es que ahí seguiríamos con falta de interpretación de por qué la red, a medida que se va entrenando, va seleccionando de qué características y por qué no. Vale. También, por ejemplo, a lo mejor carece de sentido seguramente el decir, si tú coges una dirección basada en el eje X de izquierda a derecha y después esa misma dirección, pero de derecha a izquierda, a lo mejor la característica curva de la característica de Euler simplemente va a ser la inversa a la obtenida en la otra dirección. A lo mejor no aporta mucha información, habría que limitarse simplemente a lo que sería 180 grados en el grafo molecular, puede ser también, pero son cosas que no... Que como lo hace el propio programa de forma automática, vale, nadie. Pero por eso también es lo que he comentado, desarrollar cualquier tipo de estrategia para seleccionar esas direcciones y si se puede explicar por qué esas direcciones en el programa, pues sí sería un paso grande. ¿Yo puedo preguntar? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, pero Creo que sí. sí, sí. Sí. Víctor, yo es que no llego a entender bien cómo es la naturaleza de los datos, porque a ver, son datos reales tomados, digamos, como imagen o algo así, o es que son, digamos, modelos, grafos que modelan proteínas, o sea, son grafos sintéticos que modelan una proteína concreta,
¿O cuál es ¿me entiendes la pregunta? Sí, pero no te sabría decir exactamente, porque realmente para tener el grafo molecular, ya te digo, lo que sería la representación del dataset, lo que tiene es esa representación en cadena de texto, que serían las smiles, y con Python Prometric directamente te da un grafo molecular a partir de dicha representación. Entonces no sabría decirte muy bien si representa algún tipo de proteína o tal. Algo que no sabría decir. No, pero ¿cómo son los datos que tú tienes? O sea, tú lo que tienes son vértices y aristas, pero las aristas con unas longitudes determinadas, los vértices están en unas posiciones concretas, son en 3D, son en 2D, es que no entiendo bien cómo son tus datos. El grafo molecular, cada nodo creo que viene dado tiene 8 características, por lo tanto cada nodo realmente está formado por un vector de 8 dimensiones, y las aristas realmente no tomamos en cuenta ningún tipo de longitud ni nada, simplemente que los átomos estén conectados. Vaya. Ah, vale, pues entonces es como un grafo, digamos, abstracto, ¿no? Sí, claro, y de hecho el grafo molecular en este caso no son coordenadas en esas 8 dimensiones, sino que son sobre ciertas características que calcula por Python Prometric. Entonces, algo bastante interesante también sería utilizar, en vez de este grafo molecular que se calcula con Python Prometric, un grafo molecular si hubiera la posibilidad de representarlo en 3 dimensiones en el sentido de las coordenadas de cada átomo. O sea que entonces es como si fuese un grafo en el que los vértices están en un espacio de 8 dimensiones y entonces las direcciones que escoges son en esas 8 dimensiones. Efectivamente. Vale. Efectivamente. O sea, variando en todas las 8 dimensiones, son las direcciones. Un hiperplano, o sea, es un hiperplano que barre en una dirección, ¿no? Correcto. Vale, pero algo que yo te quería preguntar entonces, sería esa forma de representación es canónica en alguna manera, porque quiero decir, no depende, o sea, a ver si tú me entiendes. O sea, si fuese, por ejemplo, vértices en 3D, en un espacio 3D, pues que representan una proteína, pues tú la puedes a lo mejor poner en el espacio de distintas maneras. Entonces, en ese caso, con esas 8 características que representan cada vértice, ¿son unívocos esos vértices? O sea, no depende de la forma en que se represente, o sea, ¿está representada cada proteína de forma unívoca? Porque si no tendría sentido hacerlo de los planos, porque entonces si puede haber otra forma de representarla, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, pero no te sabría decir con exactitud, María José. Pero cada vez que esas 8 características son únicas. Sí. Pues entonces está en ese punto es único. Y la conexión que da también es única. O sea que sí que es único en 8 dimensiones. Claro, en 8 dimensiones sí, pero entre lo que sería en el sentido de 3 dimensiones, en el sentido espacial, queremos obtener una representación única para que no cambie cada molécula en la que la representa, eso sí. Eso, en 3 dimensiones no, pero no, eso sí. Y tú ahora mismo estás experimentando en 8, ¿no? En 8 no. Que no es como el grafo molecular que yo he hecho en la introducción de dimensiones. En 8 sí. Eso es exactamente, en 8 dimensiones sí. Pero ahora que lo queremos hacer también en 3 dimensiones, porque para que realmente extraiga información sobre cómo es la forma de los átomos, cómo están distribuidos los átomos, tenemos ese problema que no es una representación única, o así decirlo. Es que a lo mejor aquí deberíamos usar otro tipo de filtraciones, digo yo, como por ejemplo la valencia de los vértices, que son independientes de la representación. No. Usar filtraciones independientes de la filtración. Y ahí te da igual la representación. Sí. Algo a tener en cuenta. Claro, otro tipo de filtraciones, no solo las direcciones espaciales. Yo tengo otra pregunta. Entiendo que un poco la pregunta inicial no era cómo la forma afecta a la funcionalidad de la molécula. Y no sé si hay algo que se sepa sobre esto ya o
algo que habéis pasado por la especial. Hay un artículo también donde, bueno, del compañero Florian Rotas, que también estudia un poquito cómo la topología, de otra manera en el sentido de este caso, con los elementos de dimensión cero, dimensión 1, cómo afecta esas características topológicas para el rendimiento de un modelo que se utiliza. Entonces se estudia un poquito esa relación entre la topología y el rendimiento de distintos modelos. Pero no es solo del rendimiento, porque entiendo que aquí era para clasificación. Este es regresión. Regresión, pero en el caso de qué tipo de moleculares. No, es el tipo de la propiedad, de esa propiedad que se intenta decir. Vale, en este caso una propiedad que sería una variable continua. Vale. Y respecto a la característica de Euler, funciona bien el proceso inverso, es decir, puede reconstruir bien el grafo original a través de un número de direcciones, o hay muchos grafos que pueden tener la misma transformada. Porque entiendo que eso es importante a nivel de funcionalidad, ¿no? Porque si... La invertibilidad de la ciencia. Claro, para poder deducir cosas a partir de esto, pues también puede, aunque no sea único, puede estar bien si toda esa familia cumple esa propiedad. No habría problema, pero no sé si ahí explora un poco eso. Pero creo que otros compañeros del grupo de investigación basan están trabajando lo que sería la invertibilidad de la característica del transformado, pero concretamente este proyecto no concretamente el tema de molecular no lo hemos usado. Pero si no me equivoco, hay compañeros del grupo que están trabajando en ello. ¿Y tiene alguna idea de cómo se puede usar este amor para predicción de posibles formas que sean interesantes y no aparezcan ahora o que se conozcan ahora? O no sé si... En el ámbito molecular, no sé si eso tiene sentido. Tampoco en el ámbito médico no sabría decirte si puede llegar a tener sentido o no. Por problema Pero que es realmente interesante también, ¿no? un problema que es muy gordo, que se están generando proteínas como moléculas sintéticas, pero y se están llenando bases de datos para alimentar las redes, pero la mayoría no existen en la vida, o sea, no son sintéticas, pero la vida real no existe, es imposible que existan. Y al parecer todavía no hay una forma de testar, oye, quita todas estas moléculas sintéticas que esas no las realmente no son reales. No son reales. Y es un problema, a lo mejor si sirve esta aproximación para, de alguna forma, para algún tipo de molécula que no son reales, porque al parecer es un problema muy grande de ese tipo de bases de datos. Y una última pregunta por mi parte, han dicho Python Geometry. ¿Qué es Python Geometry? ¿Es específico para moléculas o para las moléculas? Es realmente una librería especializada, o específica para el entrenamiento de Graph Neural Network, que viene algunas Graph Neural Network, como he comentado, del IGRP que está predefinida, porque realmente tú es como que directamente trabajas sobre grafos. En este caso, pues ya tiene también una parte de la librería que sobre esa representación SMILE de la molécula que convierte el grafo, y esa es la única parte que hemos utilizado también como lo que sería la red neuronal de IGRP y tal. Vale, y eso entiendo que es algo estándar en el campo de moléculas, lo que suelen usar, o sea, en este país. Sí, realmente es como una extensión de Python para trabajar con objetos domésticos, en este caso lo grafo. Ok. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si no, damos una gracia a otro.